Buenos días a todos, Dios les bendiga. Como siempre es un placer y un privilegio estar con ustedes y exponer la palabra del Señor a través de la exhortación. En esta mañana, para beneficio de todos, para que vayan buscando el texto, estaremos considerando un solo versículo de Filipenses. Libro de Filipenses, capítulo 1, el versículo 27. Libro de Filipenses, capítulo 1, versículo 27. Según varios estudiosos, iglesia, de la Biblia, han determinado que la exhortación de Pablo en este capítulo 1, específicamente el versículo 27, es el tema principal de la carta a los filipenses. La razón es porque el apóstol está mostrando una inquietud hacia los cristianos en Filipo. Les habla sobre la unidad que debe tener la iglesia, que deben guardar la lealtad e integridad del evangelio, y sobre la firmeza, amado, que deben mostrar ante aquellos que se oponen a Cristo y se oponen al evangelio. El apóstol deja claro también que de ninguna manera es posible tener verdadera unidad cristiana cuando el evangelio no es proclamado, no es hablado, no es expresado y definido con claridad. También el apóstol está resaltando, quiere resaltar que es necesario cumplir con las demandas, o podríamos decir las obligaciones que vienen como resultado de una vida transformada por el evangelio de Cristo. En resumen, Pablo exhorta a los filipenses a permanecer firmes, unidos y sin temor. Les manifiesta que consideren como un privilegio el ser dignos de aún padecer por Cristo. Si su condición física se lo permite, nos ponemos de pie como reverencia a la palabra del Señor. Y leemos Filipenses capítulo 1, versículo 27. Solamente compórtese de una manera digna del evangelio de Cristo, de modo que ya sea que vaya a verlos o que permanezca ausente, pueda oír que ustedes están firmes en un mismo espíritu, luchando unánimes por la fe del evangelio. Puede tomar asiento, iglesia. En esta mañana le hemos dado 2 puntos a esta exhortación. El punto número 1. Nuestra manera digna de vivir el evangelio de Cristo. El punto número 1. Nuestra manera digna de vivir el evangelio de Cristo. Y el punto número 2. Cristo nos lleva a vivir firmes y unidos por medio de su evangelio. Cristo nos lleva a vivir firmes y unidos por medio de su evangelio. Y el punto número 1. Nuestra manera digna de vivir el evangelio de Cristo. Nuevamente leemos el versículo 27, solamente compórtense de una manera digna del evangelio de Cristo, de modo que ya sea que vaya a verlos o que permanezca ausente, pueda oír que ustedes están firmes en un mismo espíritu, luchando unánimes por la fe del evangelio. Aquí vemos, iglesia, que el apóstol Pablo establece un punto muy importante y sobre todo un punto serio en este versículo. Creo inclusive que podríamos decir que él está diciendo que prestemos mucha atención a lo que él le está aconsejando a los creyentes en Filipo. Porque esta exhortación, amado, este consejo que le está dando cuando él le dice, compórtense. En la versión de la Biblia, la Nueva Versión Internacional, dice al principio, pase lo que pase, compórtese. Compórtese de una manera digna del evangelio de Cristo. No es solamente, como les dije, amado, no es solamente Pablo dando un consejo a los creyentes de Filipo, sino también porque era una responsabilidad de cada creyente en la iglesia. De igual forma, es como si fuera un mandato, un imperativo de parte de Pablo diciéndole a los creyentes en Filipo, compórtense. Cuando Pablo les exhorta a comportarse como es digno del evangelio,
Lo que dice en griego significa vivir como un ciudadano. Pablo está, amados, apelando al sentido de ciudadanía romana en este versículo a los filipenses. ¿Para qué? Para traerles una verdad espiritual. Y escuche, encontramos esta misma apelación a la ciudadanía romana en el capítulo 3 de esta carta de Filipenses. Cuando Pablo habla de la ciudadanía celestial en el 3:20. Ahora, tener ciudadanía romana de la manera que Pablo está tratando de expresarlo, amado, era un privilegio. E implicaba también tener muchos derechos. Pero también, iglesia, esta ciudadanía romana con privilegios y derechos implicaba que tenían unas obligaciones. Leemos que Pablo mismo era ciudadano romano de nacimiento y que conocía muy bien cuáles eran sus privilegios como ciudadano. Esto lo podemos ver en Hechos capítulo 22, del 22 al 29, cuando es arrestado en Jerusalén con acusaciones que según los judíos de aquella ciudad lo acusaban de perturbar la paz. Y realmente cuando leemos el capítulo, lo que vemos era Pablo lo que hacía era expresando, hablando y proclamando el evangelio, no perturbando la paz, al contrario, trayendo la paz a los judíos. Ya a punto de ser azotado, Pablo inclusive reclama y dice que es ciudadano romano. El trato de los soldados y del tribunal hacia Pablo cambia inmediatamente que Pablo se identifica con su ciudadanía. Vemos que luego de saber que Pablo era ciudadano romano, tuvieron temor por haberlo atado con cadenas. ¿Por qué? Porque ellos también entendían que al ser ciudadano tenía unos derechos y unos privilegios. Es por eso que entonces se entiende que los filipenses conocían los derechos, privilegios y responsabilidades que conllevaba el tener esa ciudadanía romana. Claramente, los filipenses debían entender lo que Pablo les estaba hablando, o a qué Pablo se estaba refiriendo a ellos cuando les está diciendo pase lo que pase, compórtense, atribuyendo a esto a la ciudadanía de ellos tanto romana, pero también a la ciudadanía espiritual. La versión Dios habla hoy dice solamente esto: procuren que su manera de vivir esté de acuerdo con el evangelio de Cristo. Y como exhortación, amado, como cristianos debemos entender que nuestras vidas son una declaración sobre el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Que no solo nuestros labios, lo que predicamos con nuestra boca, declara el evangelio. Y aclarando, iglesia, que es por medio de la predicación del evangelio que las vidas se salvan. La exposición oral, cuando hablamos, cuando exhortamos, es que el evangelio es compartido en toda su esplenitud. Y también sobre aquellos que abren la Biblia y la leen, amado, es la manera en que Dios ha permitido que la revelación divina de Él pueda llegar a cada uno. Pero Pablo le está diciendo, compórtense. ¿Por qué? Porque somos cartas abiertas. Y un corazón transformado por el poderoso evangelio de Jesucristo en su interior ha cambiado y por ende su exterior también va a reflejar un cambio. Así que entiéndase también que esto es para todo aquel que lea la Escritura, como dije. Pero es además con nuestras vidas, amados, que mostramos que hemos conocido el evangelio de Jesucristo. Pero sobre todo muestra que hemos sido salvos y transformados por el poder del evangelio de Jesucristo. Miren cómo dice el mismo versículo, de una manera digna del evangelio de Cristo. Significa vivir conforme a las responsabilidades que el evangelio impone y conforme
a las bendiciones que trae. La palabra evangelio aparece inclusive 2 veces en este versículo y no menos de 6 veces a lo largo del capítulo. Por lo tanto, debemos preguntarnos ahora, ¿qué es el evangelio? Y desde este púlpito, amado, estoy seguro, y la iglesia lo sabe, se ha definido un montón de veces lo que es el evangelio. Pero igual que Pablo en la carta de Filipenses les está diciendo, compórtense a través de la Escritura, inclusive en el Antiguo Testamento, la palabra recuérdales también está constantemente. ¿Para qué? Para que nos recordemos del evangelio que nos ha transformado y que nos ha salvado. ¿Qué es el evangelio? El evangelio es el testimonio divino, la narración o historia que nos dice lo que Dios ha hecho para salvar a los pecadores. Porque así como los creyentes que estamos aquí, que hemos puesto la fe en el Señor Jesucristo, también éramos pecadores y somos pecadores, pero lavados por la sangre de Cristo. Por lo tanto, el evangelio es el mensaje de las buenas nuevas, de júbilo, de salvación, que Dios proclama a un mundo que está sumido en el pecado. El evangelio de Cristo, iglesia, no se centra en lo que nosotros debemos hacer, en nuestras obras, sino en lo que Dios, en Cristo, por medio de su Espíritu Santo, ha hecho por nosotros, que también estábamos perdidos. Y como dice Efesios 2:1, que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Esto es lo extraordinario, iglesia, de las buenas nuevas de Jesús. Esta buena noticia que Jesús le da a la iglesia. Esto es lo que leemos aún desde el Antiguo Testamento. Escuchen lo que dice Isaías 61, versículo 1 y 2a. Dice, el Espíritu del Señor, Dios, está sobre mí, porque me ha ungido el Señor para traer buenas nuevas a los afligidos. Me ha enviado para vendar a los quebrantados de corazón, para proclamar libertad a los cautivos y liberación a los prisioneros, para proclamar el año favorable del Señor. Y lo que el profeta Isaías dice, amado, es simplemente el cumplimiento de Cristo, nuestro Señor y Salvador, que se encuentra en Lucas capítulo 4, versículos 16 al 21. Escuche. Jesús llegó a Nazaret, donde había sido criado, y según su costumbre, entró en la sinagoga el día de reposo y se levantó a leer. Le dieron el libro del profeta Isaías y abriendo el libro halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para anunciar el evangelio a los pobres. Me ha enviado para proclamar libertad a los cautivos, la recuperación de la vista a los ciegos, para poner en libertad a los oprimidos, para proclamar el año favorable del Señor. Cerrando el libro, lo devolvió al asistente y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirle: hoy se ha cumplido esta escritura que han oído. Lo que el profeta Isaías nos hablaba en el capítulo 61, amado, la profecía cumplida en nuestro Señor Jesucristo. Por eso cuando Pablo proclamaba lo que él inclusive gozaba en llamar, Pablo lo llamaba y decía mi evangelio, lo hacía suyo, lo basaba en la gloriosa revelación redentora de Dios que se hallaba inclusive desde el Antiguo Testamento. Y luego ¿qué? Cumplido en la encarnación del unigénito Hijo de Dios, Jesús. El evangelio de la nueva dispensación, como también se conoce, iglesia, es exactamente el mismo que el de la antigua dispensación, pero gloriosamente, como dijimos ahorita, ampliado, gloriosamente extendido para todos, presentado para todos. El evangelio del Redentor esperado en el Antiguo Testamento se transforma en el evangelio del Redentor del Nuevo Testamento, Emmanuel,
Dios con nosotros. El Evangelio es Jesús, Dios encarnado, quien nació de una virgen sin pecado. El Evangelio es Dios caminando entre los hombres, sufriendo y padeciendo las miserias de esta vida, mas sin pecado. El Evangelio es Cristo crucificado, muerto y sepultado. El Evangelio es Cristo resucitando al tercer día, venciendo la muerte y a Satanás. El Evangelio es Cristo ascendiendo a los cielos, sentándose a la derecha del Dios Padre Todopoderoso, como dice el credo de los apóstoles que repetimos. El Evangelio es Cristo viniendo nuevamente para juzgar al mundo, pero sobre todo la celebración de la iglesia, porque Cristo nuevamente vendrá a buscar a su novia. Ese es el Evangelio. Ese es el Cristo del Evangelio, iglesia, que la congregación de Sola Escritura predicamos y vivimos de una manera digna del Evangelio, comportándonos de una manera digna de vivir el Evangelio. Quien únicamente puede darnos la salvación y aquel que aún no ha puesto la fe en Cristo es el único que puede darte la salvación. Y esta salvación, que es plena y gratuita, amado, es para todo el que profese a Cristo como su Señor y Salvador. La realidad, amado, visita que nos escucha, es que el hombre por naturaleza está totalmente incapacitado para idear, para inventar, para trazar, pensar como usted quiera, ponerle la palabra que quiera. Es incapaz de inventar un evangelio que lo lleve a salvarse a sí mismo. Cristo es el único mediador entre Dios y el hombre. Y como dije anteriormente, estamos muertos a nuestros delitos y pecados. Y éramos considerados hijos de la ira de Dios. Y pareciera a veces duro, amado. Inclusive pareciera imposible uno poder pensar y decir, pero ¿cómo es posible que yo pueda ser enemigo de Dios cuando yo soy una persona buena? Cuando yo soy una persona que hago obras. Pero según, amados, Efesios 2:1, 5 y 9, somos incapaces, amados. Las obras de los hombres sin Cristo, amado, no tienen ningún mérito para la salvación. Inclusive nuestras obras como creyentes no tienen ningún mérito para la salvación. Pero solamente a través de la obra redentora de Cristo y los méritos de nuestro Salvador, amado, es que nosotros hemos obtenido la garantía de vida eterna, la garantía de que hemos sido perdonados, hemos sido salvados y hemos sido rescatados de la muerte eterna. Y por eso Dios, y solo Dios, amado, nos puede salvar. Amigo que me escucha, solo Dios le puede salvar. Ningún hombre, ni el Papa en Roma, ni ningún cura, ni ningún pastor, superpastor puede salvarle. Solo Cristo. Y la demanda y estas obligaciones que Pablo le está expresando a los filipenses, amado, de compórtense. La iglesia tiene que entender, amado, que es solamente por virtud de que nosotros estamos unidos a Cristo que podemos llevar una vida de acuerdo al Evangelio. Fuera de Cristo, amado, como dije, nuestros méritos, nuestras obras pareciesen ser buenas, pero a la luz de la Escritura, amado, simplemente son vanas y lo que ayudan es al hombre interior y simplemente ayudan al hombre para sentirse bien. Pero las obras hechas, el comportamiento hecho por aquel que ha sido redimido por la sangre de Cristo, amado, es porque ha dependido totalmente de Cristo. Ha dependido totalmente de la obra de salvación que Él le ha dado a su pueblo.
Desde el principio al fin es Dios quien salva, jamás el hombre. Y según el apóstol, las buenas nuevas, amado, el evangelio se caracteriza por el énfasis del evangelio. El evangelio pone todo su énfasis en la soberana e inmerecida gracia de la salvación. Pablo lo llama el evangelio de la gracia de Dios, Hechos 20:24. Se caracteriza por su mensaje. Como pregunta, ¿qué es lo que ha hecho la gracia para efectuar la salvación? Pues, la respuesta es que es el centro del mensaje de Cristo. Cristo es el centro del evangelio. Además os declaro, hermanos, el evangelio que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras y que fue sepultado y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Primera de Corintios 15, el 1 al 11. Ese es el evangelio. ¿En qué se caracteriza? En su implicación. La implicación es claramente esta, que el pecador debe recibir este evangelio y apoderarse de esta salvación por medio del arrepentimiento. Un arrepentimiento que es producido por el Espíritu Santo luego de haber escuchado el evangelio. Se caracteriza por sus mensajeros. Y aunque todo cristiano debe evangelizar y está en la obligación de evangelizar, hay algunos hombres, amados, que han sido separados por Dios de forma especial para predicar este evangelio. Por ejemplo, Pablo fue, dice Romanos 1:1, apartado para el evangelio de Dios. El apóstol estaba tan profundamente convencido de esto y tan completamente entusiasmado con su solemne obligación que inclusive en 1 Corintios 9:16 Pablo clama y dice: ay de mí si no anunciara el evangelio. Pero en un sentido más amplio, todos los creyentes somos mensajeros del evangelio, de la maravillosa gracia de Dios. Nuestra ciudadanía celestial, una de nuestras obligaciones es esta: compartir el evangelio de Jesucristo. ¿Qué caracteriza al evangelio? Su llamado. Puesto que fuera del evangelio no hay salvación, no hay vida que sea verdaderamente para la gloria de Dios, amado. Un ardiente, absoluto y estremecedor llamado se dirige a todos los hombres. ¿De qué manera? Urgiéndoles a reconciliarse con Dios. Miren lo que dice 2 Corintios 5:20. Así que somos embajadores en nombre de Cristo. Como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Esa es una corta definición del evangelio. Punto número 2, Cristo nos lleva a vivir firmes y unidos por medio de su evangelio. Luego en el versículo más adelante dice: de modo que ya sea que vaya a verlos o que permanezca ausente, pueda oír que ustedes están firmes en un mismo espíritu, luchando unánimes por la fe del evangelio. Ahora en este punto número 2, amados, vemos no solamente lo que Pablo espera de los filipenses, sino también lo que Dios espera de su iglesia. La actitud del cristiano hacia Dios y su evangelio debe ser persistente. Dios nos habla a través del apóstol en esta escritura, amado, y nos llama a estar firmes en el Señor, arraigados, cimentados en Él. Nos llama a confiar plenamente en Él, amándole, esperando en Él, aferrados a Él. ¿De qué manera? Siguiendo la sana doctrina que hemos recibido en las Escrituras. El llamado del apóstol es que no debemos permitir que doctrinas de error, doctrinas falsas, se introduzcan en nuestras iglesias ni en nuestras vidas.
En este versículo Pablo tiene muy presente el que conservemos nuestra lealtad al Señor y conservemos su palabra. Y si leemos más adelante, nos daremos cuenta, amados, que esta firmeza debe ejercerse ante los adversarios y en medio de la persecución aún. Aparece claramente en el capítulo 1, los versículos del 28 al 30. Por eso él dice, luchando unánimes por la fe del Evangelio. El asunto de la unidad cristiana, amado, de la armonía activa, de igual manera ocupa un lugar importante en la mente del apóstol mientras escribía a los filipenses. Luchando unánimes. Cuando leemos esta carta completa, nos deja saber que las condiciones, inclusive en la iglesia de Filipos, no eran en realidad tal vez las mejores condiciones. En este asunto de la unidad parece haber una inquietud en el apóstol y por eso exhortarle y decirle que estuvieran unidos. Creo que aún nosotros podríamos preguntarnos, ¿habrá alguna iglesia en cualquier parte del mundo en que las condiciones son siempre ideales o perfectas? Miren lo que dice nuestra confesión de fe de Westminster, capítulo 25 de la iglesia, el párrafo 5. Las más puras iglesias bajo el cielo están expuestas tanto a la impureza como al error y algunas han degenerado tanto que han llegado a ser no iglesias de Cristo sino sinagogas de Satanás. Pero este punto es bien importante. Sin embargo, siempre habrá una iglesia en la tierra para adorar a Dios conforme a su voluntad. Cristo la preserva. Cristo la guarda. Y aun cuando tengamos nuestros defectos y nuestros errores, somos la novia de Cristo. Otra manera de entender el consejo de mantener la unidad que Pablo está hablando sería lo contrario, el peligro de la mutua discordia. Esta vemos que Pablo lo señala en 1 Corintios 11, 17 al 22 y Gálatas 5, 15. La unidad que aquí, amado, nos presenta es la del esfuerzo en conjunto, la de la lucha mano a mano, codo a codo, como los gladiadores contra un común enemigo. Términos militares que está usando Pablo, que conocía muy bien. Pero el mayor enemigo, iglesia, de nosotros es Satanás. Efesios 6:12 dice, porque nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los poderes de este mundo de tinieblas, contra las fuerzas espirituales de maldad en las regiones celestes. Ahora esta lucha no es solamente contra un enemigo espiritual, sino también es una lucha constante, no solamente de nuestro pecado, pero también una lucha constante por la verdad del Evangelio, por la verdad de las Escrituras. Y para decir la verdad, tal vez hay muchos que luchan contra los enemigos del Evangelio, pero muy pocas veces luchan por el Evangelio que nos lleva a padecer por él. Aun si fuese necesario que el Evangelio nos lleve a la muerte. Hemos visto un sinnúmero de noticias en nuestros días, los pasados meses, durante el año, en cómo en otros países, amados, los creyentes aferrados a la fe, aferrados al poderoso Evangelio de Cristo, no lo han negado y han entregado su vida por Cristo. Y esta manera de Pablo expresar el Evangelio y decirle, compórtense de manera digna de vivir el Evangelio, debemos ver todos aquellos que han dado su vida por el Evangelio de una manera digna. No porque han creído algo que ha salido de ellos, porque ellos se han inventado, sino porque es testimonio divino del poder de Dios, el Evangelio de Jesucristo. Y por eso no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree.
primeramente al judío y luego al griego. Pero como Pablo mismo dice, pues para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, Filipenses 1:21. Y para concluir, amado, nuestra manera de vivir debe ser una digna del Evangelio de Cristo. El Señor quiere que no solo hablemos del Evangelio, sino que también vivamos el Evangelio que profesamos. Es obligación como ciudadanos del reino celestial, el privilegio también dado que prediquemos el Evangelio. Pero es obligación también que lo vivamos como lo hemos profesado, como Cristo explícitamente lo nos muestra en sus Escrituras. Y solo en Cristo podremos permanecer firmes y unidos por el Evangelio. Aparte de Él, amado, ningún hombre, ninguna mujer puede mantenerse firme y unido ante el Evangelio. El interés de Pablo no es únicamente que nos mantengamos unidos ante los ataques del enemigo, sino también y principalmente es que llevemos la gloriosa verdad redentora del Trino Dios. Que no estemos quietos, que estemos trabajando por la obra de Cristo, que oremos pidiéndole a Dios que abra puertas y oportunidades para que cuando llegue el momento podamos, sin vergüenza alguno, predicar el Evangelio de Cristo. Esta verdad redentora del Dios Trino, amado, el cual el Espíritu Santo nos llama eficazmente para traernos rendidos ante Cristo Jesús, en el cual solo Él y en Él hallamos la salvación de nuestra alma. Amado, amigo, visita que nos escucha. Dios está llamando al arrepentimiento. Y la única manera para nosotros acercarnos a Dios, obtener vida eterna y poder ser libres de nuestros pecados, de la esclavitud de la carne, amado, es por medio del Redentor. La celebración de nuestra natividad que hace un día tuvimos, la Navidad, el Redentor, Cristo nacido, ya hombre, resucitado, es por medio de Él que solamente podremos obtener la salvación y vida eterna. Corre a los pies del Maestro. Oramos. Amado Padre Celestial, nuestro Señor, Dios eterno, al Dios tres veces santo, te damos gracias por esta bendición de tu palabra y pedimos, Señor, así como el apóstol exhorta a la iglesia de Filipo y nos exhorta a la iglesia de hoy, que nos comportemos de manera digna de vivir el Evangelio, que nos mantengamos unidos y firmes ante la adversidad, Señor, que podamos con todo nuestro corazón, con la asistencia de tu Espíritu Santo, amado, poder cumplir con lo que tú nos has mandado. Que los corazones de aquellos que nos escuchan en esta mañana, Señor, que aún tal vez no han entregado su corazón a ti, Señor, que esta palabra no los deje quietos, Señor. Que aún en su sueño profundo, Señor, tú hables a sus corazones. Pues esto lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.